En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Dios Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por este nuevo día, Señor, por esta nueva semana laboral que termina. Gracias, Padre Eterno, por todas las bendiciones, por toda la luz, por toda la sabiduría, por todo el entendimiento, por la salud, por el amor, por la familia, por nuestro trabajo, Padre Santo, Dios de los ejércitos. Gracias, Señor. En esta noche queremos pedirte que nos llenes del Espíritu Santo, que nos llenes de su presencia, de su sabiduría, de su entendimiento, que sea Él el que habla a través de nosotros, que sea Él llenando nuestros hogares, llenando nuestras vidas, iluminándonos para caminar en este sendero, Señor, que significa o que se llama vida. Todopoderoso y eterno, ilumínanos a través de tu Espíritu. Ilumínanos a través, Señor, de la verdad, de la justicia, de la caridad, Padre Santo. Fortalece nuestra fe a través de la enseñanza del Espíritu Santo. Que sea Él el que tome posesión de nuestras palabras, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Que bendiga cada hogar, cada casa, cada familia que estudia la palabra de Dios, que le gusta obedecer los mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu. Te damos gracias, Señor, por nuestra existencia, por nuestra vida, Padre eterno. Y ponemos en tus manos todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, toda nuestra familia, Señor. Ven, Espíritu Santo, y guíanos. Ven, Espíritu Santo, y bendice este hogar, esta casa, Señor, con tu presencia. Y también bendice cada hogar y cada casa, Padre Santo. Porque tuyo es el poder, porque tuyo es la gloria por siempre, Señor. También pedimos la presencia de la Santísima Virgen María para que nos acompañe, para que nos llene de su bendición y podamos salir adelante también en esta reflexión todopoderosa. También pedimos la presencia de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, para que nos custodie y nos proteja. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos hoy a hacer la lectura del capítulo 24 del libro del Éxodo, leyes sobre el divorcio. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro hombre. Pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse con ella, debido al estado de impureza en que ella se encuentra. Esto sería un acto repugnante para el Señor, y ustedes no deben deshonrar el país que el Señor su Dios les da en propiedad. Leyes varias. Si un hombre está recién casado, no deberá ir a la guerra, ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo para felicidad de su mujer. No pidan a nadie en prenda su molino de mano o la piedra de moler, pues eso sería como pedirle en prenda su propia vida. Si un israelita es sorprendido raptando a un compatriota para convertirlo en esclavo o para venderlo, se le condenará a muerte, para acabar así con la maldad que haya en medio de ustedes. En caso de lepra, cumplan fielmente todas las instrucciones
que les den los sacerdotes levitas. Deben hacerlo todo tal y como yo se lo he ordenado a ellos. Recuerden lo que hizo el Señor su Dios con María en el camino, o Miriam, después que ustedes salieron de Egipto. Si hacen un préstamo a su prójimo, no entren en su casa para tomar ninguna prenda suya. Quédense afuera y esperen a que él saque lo que va a dar en prenda. Y si se trata de una persona pobre, no deben retener la prenda durante la noche. Tienen que devolvérsela a la puesta del sol, para que así pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Así, Él los bendecirá y ustedes harán una buena acción delante del Señor su Dios. No exploten al que se halle en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes al Señor y ustedes serán culpables de pecado. Los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. No cometan ninguna injusticia con los extranjeros, ni con los huérfanos, ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto, y que el Señor su Dios los sacó de allí. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo, se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja un extranjero de los que viven entre ustedes, o algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas. Las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas. Lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Palabra de Dios. El capítulo número 24 del libro del Deuteronomio continúa enseñándonos la justicia y la misericordia de Dios. Es un capítulo que continúa el mismo lenguaje y la misma intención teológica, espiritual y social de los anteriores capítulos, donde pudimos ver cómo para Dios las obras de caridad, las obras de la gracia son importantes para tener una relación armoniosa con Él. No es, no es suficiente para Dios la fe, no es suficiente, en el sentido de que esa fe debe llevarse a cabo, debe ejecutarse en la forma como nosotros vivimos y nos relacionamos con nuestro prójimo, en especial con aquellos
que en algún momento puedan necesitar de nuestra ayuda. Pueda ser un extranjero, pueda ser un huérfano, pueda ser una viuda, pueda ser un sacerdote. Aquí en este capítulo nosotros podemos ver que empieza con el divorcio. Moisés, conociendo la forma de ser de los israelitas, la forma de dura cerviz y también de duro corazón, les permite a través de un certificado humano escrito que un hombre que se haya casado con una mujer la pueda despreciar por algún motivo, dice la palabra, indecente. Pero como veremos más adelante, el matrimonio es una institución universal, sagrada y para toda la vida, para toda la vida. Es importante recordar que el matrimonio ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo va a elevar a sacramento. Es por eso que es muy importante que nosotros, antes de tomar la decisión de casarnos, hagamos un análisis exhaustivo y nos hagamos la pregunta interior: ¿conozco lo suficiente a la persona con la que me voy a casar como para llegar a viejos juntos? Eso es una pregunta que debemos hacernos todos aquellos que queremos casarnos. Si conocemos realmente a la persona con la que intentamos casarnos, lo suficiente para saber que en circunstancias normales podremos estar con esa persona hasta la vejez o hasta la muerte de alguno de los dos. Aquí podemos ver cómo se establece ese certificado de divorcio que los israelitas iban a disfrutar e iban a sacarle provecho al máximo. Aquí también se nos dice cómo esa mujer podía volverse a casar, pero que si era nuevamente despreciada por el segundo marido, el primer marido ya no podía poderla poseer nuevamente, porque estaba ya contaminada, estaba ya en adulterio. Lo mismo si quedaba viuda. Si quedaba viuda, debía quedarse viuda. Aquí también vemos cómo el Señor muestra en sus leyes su intención de misericordia, su intención de justicia social, su intención de que su pueblo fuera un pueblo solidario y fuera un pueblo justo, sobre todo con los más necesitados. Aquí podemos ver una serie de reglas. En principio nos muestra cómo se considera al recién casado. Fíjense cómo es de importante. Comenzamos con un acto que mata el matrimonio, el divorcio. El divorcio destruye el matrimonio. El capítulo 24 comienza con una manera de poder destruir el matrimonio. Si no, después de casado no te gusta tu mujer por X o Y razón, le das un certificado de divorcio y la echas de la casa. Eso es un acto de injusticia. Y también es un acto de que Dios no le agrada. Pero digamos que está ahí. Digamos que es una opción. Luego me llama la atención que la primera norma o la primera ley que el Señor da es con respecto a los recién casados. El Señor ordenaba que todo israelita, varón, que estuviera recién casado, tuviera un año para dedicarse a fortalecer y a colocar las raíces sólidas de su matrimonio. Fíjense, nuevamente digo, comienza el capítulo con lo que destruye el matrimonio, que es el divorcio, pero enseguida el Señor dicta una norma que lo que busca es fortalecer el matrimonio, el vínculo que está naciendo con los recién casados. En ese año el hombre no podía ir a la guerra, ni podía hacer cosas que lo apartaran de su esposa, de tal manera que tenía ese tiempo, aquí en la palabra dice, para felicidad de su mujer, pero también hay que tener en cuenta para la felicidad de los dos, para que se conocieran, para que fortalecieran el vínculo conyugal, para que pudieran
convivir y pudieran formar el hogar que Dios espera que un matrimonio forme. Porque un matrimonio debe generar un hogar, hoguera, donde se reunían todos para poder recibir el calor y poder vencer el frío de allá afuera. Por eso es que se llama hogar, viene de hoguera. Luego vemos cómo el Señor es justo y le enseña a los israelitas a ser considerados, compasivos y caritativos. Coloca una serie de leyes, como por ejemplo, si te empeñan algo o si una persona pobre para poder comer o para poder subsistir te presta, no le pidas como prenda de garantía su molino. El molino era la forma como se hacía el pan, la masa para el pan, cómo se molía el trigo para la masa para el pan. Y para la persona pobre en Israel y en ese tiempo, digamos que hacer pan era la forma de que podía acceder a comer, hacer el pan y otras cosas. Entonces Dios le dice al que presta, al que tiene mayor riqueza, no le quites o no tomes en prenda aquello que permite que ese pobre pueda comer diariamente. Y luego dice, ningún israelita puede tomar a un compatriota para volverlo su esclavo. Si descubren a alguien haciendo eso, lo matan, porque eso es malo, eso es maldad. Fíjense cómo las acciones, Dios va colocándole trabas a la maldad del ser humano. Luego les dice que cumplan con los ritos de purificación de la lepra. Recordemos que la lepra es símbolo teológico y espiritual del pecado. Fíjense, aquí podemos nosotros ver una prefigura del sacramento de la confesión. Si nosotros colocamos el caso de la lepra en el lenguaje bíblico es un símbolo, una figura de el pecado. Y fíjense que el Señor a nosotros nos dice, vayan y cumplan fielmente todas las instrucciones de los sacerdotes levitas, ¿sí? Deben hacerlo todo tal y como yo se los ordené a ellos. Recordemos que en el Nuevo Testamento los sacerdotes no son levitas, sino según el orden de Melquisedec, y tienen una forma de limpiar la lepra, el sacramento de la confesión. Y uno debe hacerlo como ellos se los ordenó nuestro Señor Jesucristo. A los ministros ordenados debemos ir a confesarnos regularmente, mínimo una vez al año, ojalá cada 6 meses, ojalá cada 3 meses, para que siempre andemos en gracia de Dios. Luego vemos también cómo el Señor comienza a colocar leyes justas para los préstamos. Y lo que protege es al pobre. Lo que protege es a aquellos que pueden estar en desprotección social. El Señor les dice, no tomes la prenda, no vayas tú y tomes alguna prenda. Espera que la persona te dé la prenda del préstamo. No vaya a ser que entres y tomes algo que es vital para esa persona, para que pueda vivir. Otro punto importante de la ley es tener consideración con el pobre. Si tú le haces un préstamo a una persona pobre que solamente tiene una cobija para poder taparse en la noche, si él te la da como prenda, entonces devuélvesela en la noche para que pueda taparse. Él te bendecirá por ser bueno y noble, por ese gesto de caridad, por ese gesto de conciencia. Y Él te bendecirá y Dios también te bendecirá por el corazón bueno que tienes. Miren qué importantes son los gestos, las actitudes y el corazón. También manda a que no se le explote al que está en la miseria. Misericordia significa corazón en la miseria.
tener corazón con la miseria, con el que sufre, con el que padece, con el que está en una situación difícil, tener consideración. No exploten al que se halla en la miseria, ni le retengan su paga. Dios, ojo con esto, porque esta semana está de moda el retener el pago. Esta semana está de moda el escándalo aquí en Barranquilla que ustedes conocen. Eso no está bien. Si tú colocas a una persona a trabajarte, págale lo que convenieron, porque no sabes qué necesidad tiene esa persona. Fíjense, esto es legislación laboral. Está en la palabra de Dios. Viene de Dios. Dios es un Dios social, ¿sí? De gestión social, de amor social. No es social, Dios no es socialista, pero sí es bien social. Y miren cómo sus leyes son justas. Son justas. No explotes al extranjero tampoco, ni a tu compatriota. Págale su jornal el mismo día antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita dinero para vivir. Dios sabe eso y le trata de colocar al israelita que tenga en cuenta esa consideración. ¿Sí? Aquí podemos ver siempre, nos recuerda que cada uno de nosotros es culpable de los pecados que cometemos. Nosotros, los hijos, no deben pagar por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Cada quien tiene que pagar por los pecados que cometa. Y sigue llamando a que no se cometa ninguna injusticia con los más necesitados. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay un grupo, un sector de personas que se identifican con los más necesitados y a los que Dios le da cierta importancia. Crea leyes para protegerlos. Es más, el diezmo realmente en Israel era para ellos y los levitas, no para los pastores, no para que se hagan glúteos, senos, se cambien la cara, compren camioneta y tengan condominios en Miami. Para eso no es el diezmo. El diezmo era para ayudar a los levitas, a los extranjeros que vivían en Israel, a las viudas y a los huérfanos. Y era por lo general en alimentos, porque el templo, el tabernáculo debía ser un lugar donde siempre debería haber comida para el más necesitado. Fíjense cómo Dios, nuestro Dios, pensaba en todo. Y para terminar, fíjense cómo nos llama o llamaba al israelita a pensar en el necesitado, pensar en el pobre. Si tú tienes un viñedo, si tú tienes un olivar, no recojas todo y lo dejes pelado. Siempre deja algunos racimos, siempre deja algunas olivas con el fin de que alguien que lo necesite pueda comer de lo tuyo. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir, porque ese pobre, ese extranjero, esa viuda es hijo mío, es criatura mía. Y al tú ayudarlo, al tú permitir que coma, al tú permitir que se alimente, me estás bendiciendo a mí, dice el Señor en los proverbios. Entonces fíjense cómo el capítulo 24 del libro del Deuteronomio nos habla y nos describe a un Dios justo, a un Dios social, a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, que nos pone reglas sociales con el fin de que todos podamos vivir, desde el más poderoso y el más rico hasta el más desprotegido, siendo huérfano, siendo viuda o un extranjero viviendo en Israel, para la gloria de Dios. Vamos ahora a continuar, vamos a ver cómo Dios exige, cómo para Dios es importante la forma como vivimos y la forma como implementamos nuestra fe cristiana en nuestra vida cotidiana hasta el día de nuestra muerte. Recordemos que el camino de salvación va desde el día que nos bautizan hasta el día de nuestra muerte. En el día de nuestro bautizo recibimos la fe, recibimos el Espíritu Santo,
recibimos la ciudadanía del cielo y pertenecemos a la iglesia que es cuerpo místico de Cristo. Pero de ahí, de ese día hasta el día de nuestra muerte, es responsabilidad nuestra guardar, cuidar nuestra salvación y nuestra vida eterna. Es responsabilidad de nosotros. Vamos ahora a ver cómo para Dios es importante estas normas y estas leyes. Y si los israelitas la estaban cumpliendo. Vamos a el libro del profeta Amós, capítulo 2, versículos de el 6 al 16. Vamos a ver qué nos dice. Así dice el Señor: los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos. Ojo, en Deuteronomio, si tú hacías esto, Dios te bendecía. Vamos a ver qué terminaron haciendo los israelitas que los llevó al Señor a castigar. Pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. O sea, el pueblo de Israel, los israelitas, terminaron haciendo todo lo contrario que el Señor les había ordenado en Deuteronomio 24. El padre y el hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Tendidos sobre ropas que recibieron en prenda, participan en comidas en honor de los ídolos. ¿Recuerdan? Devuélvele la prenda al pobre para que se pueda arropar en la noche. Con dinero de multas injustas compran vino, que beben en el templo de su Dios, o sea, del Dios falso. Yo, sin embargo, para abrirles paso a ustedes, destruí a los amorreos. Los destruí por completo, aunque eran altos como cedros y fuertes como robles. Pero a ustedes los saqué de Egipto y los conduje 40 años por el desierto, para darles la tierra de ellos. Y no pueden negar, israelitas, que de entre ustedes a algunos hice profetas y a otros nazareos. El Señor lo afirma. Pero ustedes obligaron a los nazareos a beber vino. Los nazareos no podían tomar vino ni cortarse el cabello. Y prohibieron a los profetas que hablaran en mi nombre. Pues bien, yo haré crujir la tierra bajo los pies de ustedes, como cruje una carreta cargada de trigo. Eso pasó cuando el ejército de Nabucodonosor se movilizó hacia Jerusalén. El arquero, por mucho que corran, no escaparán, y al más fuerte le faltarán las fuerzas, y no se salvará ni el más valiente. El arquero no resistirá y no se salvarán ni el que corre con pies ligeros, ni el que huya a caballo. Ese día hasta el más valiente de los guerreros se despojará de sus armas para poder huir. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí cómo, a pesar de que el Señor les había dado unas leyes que eran justas, que eran de compasión, de misericordia, de tener en cuenta al pobre, al desprotegido, el pueblo de Israel se olvidó de esta ley e hicieron todo lo contrario. Explotaban al pobre, al que estaba en la miseria, los vendían por unas sandalias, se quedaban con las prendas. Mejor dicho, el pueblo de Israel no cumplió las normas y leyes que el Señor justamente le ordenó para que viviera en una armonía entre ellos y con Dios. Vamos ahora a ver cómo los actos de misericordia reflejan a quién pertenecemos. Eso es muy importante. Cómo nuestros actos, nuestras acciones
la forma como vivimos, la forma como nos comportamos, refleja nuestra fe, refleja quién somos, refleja nuestra identidad. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Cómo Dios habla y nos da un nuevo mandamiento. Dice: después que Judas hubo salido, Jesús dijo, recordemos que Jesús es Dios: ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Él es la gloria de Dios. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él. Y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les di a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Él retorna al cielo. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. El capítulo número 24 del libro de Deuteronomio nos habla acerca del amor a los demás. El amor a la esposa, el amor a la esposa, el amor al desprotegido, al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Esa es la característica principal del cristiano, el amor. Eso es lo que nos describe y lo que nos identifica. No el sábado, no el sábado, el amor. La forma como nos tratamos, la forma como convivimos. Eso nos identifica como pertenecientes a Cristo. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Palabra del Señor. Entonces, el catolicismo, la iglesia cristiana, el cristianismo, representado en el catolicismo, no conquistó el imperio romano por medio de batallas, por medio de guerras, por medio de luchas. No lo convirtió como falsamente los protestantes, los hermanos separados de este siglo y del siglo anterior, andan diciendo que fue Constantino. ¿Qué fue lo que le ganó el respeto del imperio romano a los cristianos? El amor de los cristianos. Durante las grandes pestes, los que se quedaban a cuidar a los enfermos, a los desprotegidos, a los ancianos de la ciudad de Roma y sus alrededores, eran cristianos. Mientras que los paganos romanos huían. El mismo Galeno, el que nosotros y los médicos veneran, el mismo Galeno abandona Roma para poderse salvar de la peste antonina. Y son los cristianos, con su amor, con ese mensaje de Cristo, quienes se quedan y mueren cuidando y curando a muchos romanos pobres. Claro, porque es que la clase élite, la clase del imperial, podía movilizarse rápidamente, pero el pobre, pero el desvalido, pero el de la calle no podía. ¿Quiénes fueron? Y esto es historia. Esto no es invento de los papas ni de los curas. Esto es historia pura. Quienes se quedaron a sostener el imperio para que el imperio no se reventara fueron los cristianos, los que tenían la fe de Cristo, de el Nazareno de Judea. Y ahí es donde los romanos comienzan a entender que esta religión, que esta iglesia del judío Jesucristo era algo poderoso y serio. Por eso es que Constantino al final comienza a darse cuenta que casi todos los romanos comenzaban a ser cristianos. Por eso hace ese cambio. Y obviamente también guiado por Dios, ¿no? Aunque fuera malo. Nabucodonosor era malísimo. No creía en Dios. Darío era persa.
Pero todos somos seres humanos. Ellos eran seres humanos. Y todos los seres humanos, al fin y al cabo, debemos obedecer al Dios de Israel. Vamos ahora cómo los dos apóstoles siguen y nos aclaran esta enseñanza de Jesús. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 24. Cómo Juan fortalece lo que dijo Santiago en el capítulo 23 de la semana pasada. Dice: este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio. O sea, desde el inicio en Cristo, desde la enseñanza de Jesús. Que nos amemos unos a otros. Lo vimos en el Evangelio del mismo Juan. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos. Pero Caín creía en Dios. Pero Caín tenía certeza de que Dios existía. Y los de su hermano, buenos. ¿Qué cosa? Hechos. Entonces no es suficiente con creer en Dios. No es suficiente con confesar que Jesús es el Salvador. Sino que también hay que hacer obras de la gracia. Porque eso es lo que le vamos a mostrar nosotros al Señor cuando muramos. Hermanos míos, no se extrañen si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos, el servicio. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, lo que decía Santiago, muéstrame tu fe con obras, que yo te mostraré mi fe con mis obras, ¿sí? Y ponía el mismo ejemplo Santiago. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra, sola fe, como lo decía el señor Martín Lutero. Y le repiten todos aquellos que creen en sus fábulas, las fábulas del señor Martín Lutero, sino que se demuestre con ellos. San Juan apoya a Santiago, dos apóstoles de Jesús. Yo no necesito que Martín Lutero ni ninguno de sus discípulos me diga otra cosa diferente a lo que dos discípulos del Señor Jesucristo, que es Dios, ya me están enseñando y me están diciendo cuál es la norma y la directriz. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón. Fíjense, que si aún a pesar nos sentimos pecadores, pero hacemos obras de misericordia, de caridad y de gracia, el Señor entonces, con nuestra fe y con nuestras obras que nacen de un corazón rendido a Cristo, nos podrá salvar. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios. Y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos. No es la ley del sábado. No es la ley del sábado. Es el mandamiento del amor el que nosotros los cristianos debemos ponerle mayor atención. No es por cumplir un día, ni dejar de trabajar por un día, vas allá a tener la salvación segura. Es por cumplir el mandamiento de Cristo, el mandamiento del amor, que fue dado en el Antiguo Testamento en capítulo 24. Sé considerado con aquellos que no tienen mucho.
Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo, fe, y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó, obediencia, obras. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Y el Espíritu que nos ha dado nos mueve, nos motiva, nos lleva a imitar a Cristo. ¿En qué? En sus obras. Es que al final nosotros debemos hacer son las obras de Cristo. A través del Espíritu Santo, a través de la gracia de Cristo, como dice San Pablo en otra parte, ya no vivo yo, ya es Cristo quien vive en mí. Por eso son importantes las obras de la gracia, porque por medio de las obras de la gracia, la fe se perfecciona. ¿Ve? Abajo todo eso y que sola fide, sola fe, fuera. Vamos a ver cómo nos dice el apóstol San Pablo, cómo refuerza esta idea. Vámonos a Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. Dice, deberes de la vida cristiana. Ámense sinceramente unos a otros. Comenzamos con el maestro. Seguimos con el discípulo amado. Ahora estamos con el apóstol de los gentiles, diciendo lo mismo. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Aborrezcan las obras de Caín, amen las obras de Abel. Lo que decía Juan. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. ¿Sí? El cristiano debe estar está en una guerra espiritual. Esto de ser cristiano no es para la prosperidad, para que Dios te dé empresas, te dé carros, te dé salud permanente, mejor dicho, todo lo que te venden, todo ese producto que te venden para sacarte el diezmo. Para eso no es el cristianismo. El cristianismo es para servir y para amar. Alégrense, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de saber. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, como Caín, ¿verdad? Caín fue vencido por el mal. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver qué dijo Jesús acerca del divorcio. Sí, la voluntad de Dios es que después que te cases puedas divorciarte. Según el Antiguo Testamento y según
lo que nos dice Deuteronomio era posible. Vamos a ver qué nos dice Dios. Recordemos que Jesucristo es Dios. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Estaba en un proceso de sanación de los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa, le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, Dios, hombre y mujer los creó? Si te preguntan cuántos géneros existen, existen 2. Nada más 2. Varón y mujer. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Para un cristiano católico solo existen 2 géneros. Varón y mujer. Más nada. Todo lo demás es locura del mundo. Todo lo demás es enfermedad del mundo. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Se volverán uno en carne. Así que ya no son 2, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Punto, le está diciendo. Dios está hablando de la voluntad de Dios. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les contestó, precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero en el principio, o sea, en el Edén, en el pedacito de cielo en el que estábamos, no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Y el adulterio es pecado mortal y lleva al infierno. Le dijeron pues, sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Miren lo que responde nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Jesús le contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan, un don. ¿Sí? Cristo está hablando de un don de Dios. ¿Qué cosa? Comprender el celibato, comprender el matrimonio y comprender el por qué el hombre debe o no casarse. Luego continúa, dice, hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. Son enfermitos, tienen algún retraso motriz, mental, tienen alguna dificultad física, ¿verdad? A otros los incapacitan los hombres, por ejemplo, en las guerras, los eunucos que se les cortaba los testículos para que cuidaran a las mujeres de los reyes en los harenes. Y viene el tercero. Otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. Esa es la base bíblica del celibato católico, del celibato del sacerdote católico. Él, en libre elección, elige vivir como incapacitado para casarse. Sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo.
No es un invento de los papas, ni de los curas, ni de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es un mensaje y una enseñanza, una doctrina que sale de la boca de Cristo. Hay algunos hombres a los que Dios le ha dado un don para que comprendan que no deben casarse. ¿Para qué? Para el bien y por la causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Nuestros hermanitos separados, como ellos interpretan la Biblia a su manera, no tienen magisterio, no tienen tradición apostólica. Cada quien hace y piensa lo que le da la gana, cada quien es su propio Dios. Cuando usted es hermano separado, usted se convierte en su propio Dios. Usted cree lo que quiera, usted hace lo que quiera, adora a Dios como le da la gana, interpreta y crea doctrinas como quiere, embauca a los que quieren ser embaucados por usted, mejor dicho. Pero todo es claro. Para Dios, un matrimonio es sagrado, por eso hace parte de los 7 sacramentos y debe respetarse hasta el día de la muerte. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.